Hola, ¿qué tal a todos? Que Dios los bendiga. A los que van a ver este video, transmitimos en vivo de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a continuar con nuestro estudio de la semana pasada, la semana pasada lo titulé La rebelión contra el líder, basado en Números 16. Y vimos que como el pueblo o un grupo de personas se rebelaron contra el líder Moisés. Y hoy en día sabemos que esto aplica también para la iglesia porque hay rebeldes. Y siempre se vuelve a repetir la historia que casi en todas las iglesias del mundo cristianas siempre se levanta un grupo de rebeldes. Y hoy vamos a ver la segunda parte que la titulé Muerte de los rebeldes. Que se rebelaron, como dice Jesús, le dijo a los fariseos: ni ustedes entran al cielo, ni dejan que otros entren. Así le pasó a este grupo de rebeldes. Ni entraron a la tierra prometida, ni querían que otros entraran. Como primeramente los 10 espías malvados que estudiamos en Números 14, ¿se acuerdan? Que fueron muertos por una plaga. Eran 12 espías, regresaron los 12, 10 a contaminar, a quitarle los ánimos al pueblo de Israel, y por eso se rebelaron. Lo vimos en Número 14, empezaron a murmurar, etcétera, etcétera. Viene Dios, los quería destruir, Moisés intercede, ok, no los voy a destruir, no los voy a matar Moisés, pero sí no van a entrar a la tierra prometida, se van a quedar postrados en el desierto. Muy bien. Y vemos en Número 16 que se levanta otro grupo. Pero también vimos en Números 14 que de los 12, 10 que vinieron a contaminar a los demás, queriendo desanimar al pueblo, y querían apedrear a Moisés, a Aarón, los querían matar todavía, estaban provocando, levantando, Dios los tuvo que eliminar. Porque si seguían vivos, los dejaba vivos, iban a seguir haciendo lo mismo. Y Dios traía un plan, un propósito que nadie se lo iba a echar a perder. Porque de esa nación que había salido de Egipto, lo iba a introducir a Canaán, porque de ahí iba a venir la Biblia y el Mesías. Era el plan de Dios. Muy bien, y llegamos a Números 16, que otra vez vemos que se levanta otra rebelión. Estaba estudiando hoy temprano, repasando, y dije, Dios mío, ¿cómo ha lidiado Dios con el ser humano? Digo, qué paciencia de Dios. ¿Cómo ha lidiado? O sea, era lidiar. No, Dios mío, por eso es que tenía razón Dios de decir, no, los voy a eliminar, te voy a dar gente nueva. En Números 14. Y aún así, después de que entran a la tierra de Canaán y logran conquistar, vemos que por toda la historia, por toda la historia de los libros, vemos la rebeldía, y hasta hoy no termina. Vamos a tomar lectura para continuar ahí a los que nos ven en las redes sociales. 16:1, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre.
y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, a todos sus seguidores, diciendo, mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová, y mañana el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra ¿quién? Contra Jehová. Pues ahora, ¿qué es Aarón para que contra él murmuren? Vemos que hasta esta parte, lo estudiamos la semana pasada, que después de Números 14, de 10 hombres, Dios los tuvo que eliminar. Y vemos acá que ahora son 250 más 3. Coré, Datán y Abiram más 250 príncipes de renombre. O sea que eran los líderes, algunos de renombre, algunos de la familia Richelieu y Pompidou que estaban ahí, ¿verdad? Porque eran príncipes de renombre, dice. O sea que no eran de los más humildes, de los más sencillos, de los más pobres, sino que gente, ¿sí?, que tenía estudio, por decirlo así, que tenían una capacidad, o sea, no era cualquier gente que se estaba levantando. Vemos de que Coré fue la cabeza, el líder, porque para que hagan una rebelión, ya sea en esta época contra el gobierno, ¿verdad?, o en la iglesia, siempre tiene que levantarse uno primero y juntar su grupo. Alguien tiene que liderar. Tanto el grupo de rebeldes, en toda sociedad hay una cabeza, tanto en el gobierno hay una cabeza, tanto en la iglesia hay una cabeza. Y tanto en el gobierno y los gobiernos, Dios ha permitido que el hombre por el cual votaron, ese sea el presidente o el gobernador, tal vez no era la voluntad de Dios, como le pasó a Samuel, pero Dios lo permitió. Querían a Saúl, ándale pues, ahí está Saúl. Querían ese presidente, ándale pues, ahí está. No es mi voluntad, pero ahí está. Y Dios lo permitió. Y ahora vemos de que siempre se va a levantar un grupo, un líder, y vemos que en el pueblo de Israel, estamos viendo la historia, y por eso lo llevé a 1 Corintios 10 para que ustedes entendieran que la historia se repite. Y por eso Pablo lo escribió, para que quedara ejemplo para nosotros, para que no murmuremos y no tentemos al Señor. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Y ya vemos de que Coré y estos grupos de sus seguidores eran de la tribu de Leví, descendientes de Rubén, sí, de los rubeneitas, Rubén, ok. Y ellos ministraban en el tabernáculo, eran servidores, mas no sacerdotes. Y si era cierto que de la tribu de Leví iba a Dios escoger para que sirvieran y ministraran en el tabernáculo. Pero el sacerdocio iba a ser de la descendencia de Aarón.
de sus hijos y toda su descendencia de Aarón. ¿Quién es el que escogió? Fue Dios. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué de la descendencia de Aarón? Porque Dios sabía que aunque Aarón había cometido un gran error hace tiempo atrás, encabezar un líder, un grupo de rebeldes que levantaron el becerro de oro, ¿se acuerda? Éxodo 32. Y buscaron a Aarón, pero Aarón se arrepintió después de lo que aconteció. Y sí es cierto que aún así, de que Dios, tiempo atrás, Aarón hizo abominación, encabezar para hacerse un becerro de oro y rebelarse contra Dios en ese tiempo, Aarón se arrepiente y de ahí comienza a caminar rectamente lo más posible con su hermano Moisés. Aarón era mayor que Moisés. María era la mayor. María, luego venía Aarón y Moisés era el más chico. Y vimos la semana pasada que también con sus hermanos, después de eso, todavía María y Aarón murmuran contra Moisés en Números 12 y leímos cómo terminó la rebelión. María, llena de lepra, tuvo que ser sacada fuera del campamento, lo leímos, y esto significaba que cuando alguien se rebela, Dios tiene que hacer algo y lo saca fuera de la iglesia. Un tiempo, hasta que se arrepienta. Y cuando viene y regresa arrepentido, las puertas están abiertas. Vamos a entender hoy que cuando alguien no está de acuerdo con el pastor, hay algo que no está de acuerdo, no le gusta, en vez de que se ponga a murmurar, es mejor que se vaya. Porque es mejor porque si no le viene juicio. Y por eso María tuvo que ser sacada, para que ella le diera vergüenza. Porque era una humillación, era una vergüenza muy grande cuando alguien le daba lepra. Muy bien, y hasta que se arrepintió. Por eso después lo leímos en Números 12, Aarón y María dijeron, porque locamente hemos actuado contra ti, Señor, le dijeron. Que Jehová nos perdone. Se arrepintieron. Muy bien. Y siguieron caminando. Esto nos enseña de que aún cuando Dios manda a llamar a los líderes, a los que van a liderar una congregación, pastor, etcétera, etcétera, o un sublíder, porque vemos de que hay, en la Biblia está el líder principal. Y hay líderes más abajo de él. Se tiene que levantar. En todas las iglesias está el pastor principal, como en este caso el pastor Armando, y el grupo de pastores. Y debajo de ese grupo de pastores están los servidores, que también son líderes, que ayudan a los pastores, que están abajo del pastor principal, y los pastores ayudan al pastor general. Así viene la jerarquía, cuando va creciendo la congregación. Y lo vimos en Éxodo con Moisés, que su suegro Jetro, ¿se acuerda? De que le dijo, nombra a hombres que te ayuden, porque tú no vas a poder solo con tanta gente. Muy bien. Coré quería el sacerdocio, o sea, quería llegar al sacerdocio. Y no estaba esperando el tiempo de Dios. Y cuando queremos ya las cosas rápido, no funciona. Porque Dios siempre lo vemos aquí en la Biblia, por toda la historia, que trabaja a fuego lento, como dicen. El diablo es el que trabaja, pero súper rápido. Adórame y te entregaré los reinos, le dijo a Jesús. Y el diablo les va a ofrecer, y lo hemos visto en la farándula,
Cuando alguien pacta con él, rapidito lo sube, rapidito lo eleva y de la nada, y de dónde salió, no es posible que ya famoso en unos meses, ya en un estadio. Y vemos que rápido les da, los eleva, ahí como dioses en las plataformas donde ellos cantan, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y conocemos un montón. Si usted busca en YouTube al rato, famosos que pactaron con Satanás, ahí va a encontrar la lista de quienes están ahí. Y son de los famosos. Y hay también de ahí sacerdotisas, sacerdotes también, porque Satanás es imitador, de que viene uno comenzando y agarra y lo jalan y son sus padrinos o sus madrinas y lo pactan. Y al ratito empieza a agarrar vuelo ese artista. Y es por eso que llegan a la fama. Pero cuando se llega el tiempo, Satanás les va a cobrar la factura. Sus almas les pertenece. Pero también están las buenas nuevas, que si se llegan a arrepentir un día y le entregan su vida a Cristo, hay perdón de pecados. Por eso muchos dan su testimonio y hay famosos que dan testimonio de lo que hicieron en su vida pasada y no les importó dejar todo. Ok. Estaba Coré con este grupo, vemos de que estaba causando división. División. Anhelaba ser líder. No entendía o qué pasaba en la mente de Coré de que no fue Moisés ni Aarón que se levantaron de la nada y dijeron, bueno, ¿saben qué, muchachos? Nos juntemos y yo voy a ser el jefe, yo voy a ser el líder, yo voy a ser el pastor y nos vamos a reunir, ¿verdad? No había entendido que era Dios el que lo había llamado. ¿Desde dónde lo vimos? En Éxodo 3, en la zarza. Lo llama a Moisés. Y tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Y los vas a guiar a la tierra prometida. Era Moisés. Ahí vimos. Vemos que todos estamos llamados a servir. Somos siervos. Somos ovejas, pero también somos siervos. De alguna manera vamos a servir. Ahora, para que lleguemos algún día a ser líderes o pastores, ¿ok? Perfecto. ¿Alguien anhela el obispado? Le dijeron a Timoteo, muy bien, buena cosa es, dice Pablo. Y da los requisitos. Y eso es lo que queremos, levantar líderes, preparar gente. Por eso estoy con el discipulado de los martes. Es discipulado diferente, especial, directamente a la enseñanza. Ya no para que ellos reciban y aprendan, sino para que los que están viniendo los martes, ellos aprendan y aprendan, pero a enseñar ya. Estamos preparando maestros. Ok. Entonces vemos que Moisés ya ahí les dice que habían murmurado ¿contra quién? Contra Jehová. ¿Y por qué dice la Biblia eso? Porque si Dios había llamado a Moisés, es Dios el que había tomado la decisión. O sea, ¿quién le va a discutir a Dios? Oye, es Dios, ¿por qué pusiste a Moisés? ¿Por qué no me pusiste a mí? ¿Por qué pusiste a este pastor? Yo puedo ser pastor, yo puedo ser líder. Pero, perfecto. Pero, ¿en qué manera? Dios conoce los corazones y va de acuerdo a eso. Moisés era muy humilde, tanto que aquí lo vemos que se postró en el momento que vino el ataque a su persona. Ahí leímos que se postraron inmediatamente. No le empezó a discutir y por aquí, por allá, sino que se postró en reverencia a Dios. ¿Y qué es lo que estaba haciendo ahí Moisés? Al postrarse, viene con su abogado. Señor,
Mira lo que está pasando ahorita. Moisés siempre dependía de Dios. Si Dios me ha puesto, Él va a defender mi causa. Contra Jehová habían murmurado. Cuando alguien se rebela, alguien anda de rebelde en la congregación, no es contra el pastor, no es contra el líder, sino contra Dios. Porque aquí lo que enseñamos, lo que les enseñamos, va de acuerdo a lo que está en la Biblia. Por favor, quiero atención acá. No se me quede leyendo. Ya le he dicho, leemos y atención acá, para que retenga. Lo puede leer ya en su casita con más calma. Ok. Y vemos, para continuar la segunda parte y terminar hoy esta, muerte de los rebeldes, porque vamos a ver cómo mueren este grupo. Les dice Moisés en el versículo 12, para continuar en la segunda parte, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Miren que estaba, aparte de Coré, aquí salen otros dos, Datán y Abirán. ¿Ok? Y le echan la culpa a Moisés. Que nos hayas hecho. Sabían que era Dios. Pero ¿por qué contra Moisés la agarraban? ¿Por qué? Porque eran celosos, tenían envidia, también ellos querían encabezar a la nación de Israel. Y es que en todo lugar, en toda sociedad, en toda empresa, en gobierno, no puede haber dos cabezas. Siempre es una. Pues una lógica. Una cabeza es la que tiene que liderar. Y esa cabeza va a subdelegar, que es muy diferente. No pueden haber dos presidentes, no pueden haber dos gobernadores, no pueden haber dos secretarios de Hacienda, dos secretarios de gobierno, tiene que ser uno. Y así pensaban ellos, pero estaban atacando, venían contra la persona de Moisés. Ni tampoco, versículo 14, nos has metido en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas, sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Ahí está la rebeldía. Le dicen a Moisés, oye, ¿por qué nos has sacado? Mira, estamos en este desierto, pura tierra seca, no hay agua, no hay eso que dice que nos han dicho que fluye leche y miel. ¿Ok? Ni nos han dado tierras. Se los venía diciendo Moisés a la tierra prometida. Pero hay que pelear. Hay que guerrear. Hay que trabajar. Pero por la rebeldía venían contra Moisés. 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno incensario y poned incienso en ellos acercados delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Les dice Moisés, ok, ustedes están discutiendo conmigo, la han agarrado conmigo porque piensan que yo de la nada me estoy enseñoreando de ustedes.
Yo quiero ser el líder. Ok, vamos a hacer esto. Tú y todos tus seguidores, traiga cada uno su incensario. ¿Qué es el incensario? Un recipiente que era de metal. Era así, como un tipo, una copa. Y el incienso que menciona es la especia que se le pone. ¿Qué es lo que hacían? El incensario le tenían que poner brasa del altar de fuego que había dentro del tabernáculo. Y le ponían carbones encendidos, vamos a esto, se le ponía carbones encendidos y le ponían el incienso. De ahí es que saca la religión para quemar como tal llamado estoraque. Eso es. ¿Lo han visto? Que en los rezos o por ahí agarran y a saumear y que... ¿Lo han visto? Que la familia agarra y le echa y están echando un humazón que yo de chamaco me acuerdo que entraba ahí ante mi abuelita y empezaba a ahogarme tanto humo y ni sabía qué onda. Más bien ellos ni saben lo que están haciendo. Y así éramos nosotros, éramos ignorantes, no sabíamos. Pero para eso es la predicación del Evangelio, usted que me escucha. Para decir las verdades de la Biblia. Pues precisamente eso que hacen, eso es lo que estaban haciendo aquí. ¿Y qué representaba el incensario con el incienso? El humo. ¿Sí? Era como una ofrenda grata que se le ofrecía a Dios por las oraciones del pueblo que hacían y que le llegaran a Dios. Tanto en Apocalipsis, ahí Apocalipsis 8, ¿me pasas, Michelle? Apocalipsis 8:3, vamos a ver este ejemplo. Dice así: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, el recipiente que ya les dije, y se le dio mucho incienso. Son dos cosas: incensario, incienso. El incienso es la especia. ¿Qué es el incienso? Es que ahí en el Antiguo Testamento o hasta el día de hoy lo venden, que son resinas de árboles. ¿Sí? Es como cuando usted va a poner ocote en la brasa para hacer carne, para que el carbón agarre lumbre. ¿Se acuerdan? ¿Qué se le pone debajo? Usted va a asar su carne, le pone carbón y le pone unos pedacitos de ocote y ese viene como aceitado o algo así. Es una resina flamante y agarra lumbre. Ese tipo de especie lo venden por kilo. Y al echarle ya la brasa, pues empieza a soltar bastante humo, empieza a quemarse, y eso es lo que hace el humo. Eso es el incienso. Eran resinas de árboles. Para añadirlo, dice, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Allá arriba está hablando de un tabernáculo, de un templo que está allá en el tercer cielo, que era igualito al tabernáculo que había fabricado Moisés, construido. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Que el humo representa, que sube o representaba en el Antiguo Testamento como una ofrenda grata, queriendo decir esto, que todas las peticiones de los santos del Antiguo Testamento, las oraciones hacia Jehová, hacia Dios, Dios las recibiera con un olor fragante, como una ofrenda, que Dios al recibir esa ofrenda, ¿sí?, Él la recibiera con un olor fragante, porque ustedes saben que hasta el día de hoy, no sé si usted lo hace a veces, ahora vienen unos inciensos en varita y le prendes
y está echando humito y eso te aromatiza tu casa. ¿Lo han hecho? ¿Lo han visto? Pues ese aroma fragante, rico, es lo que recibía Dios. Es una ilustración. Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Pues ya no hacemos eso. Nosotros no tenemos necesidad de estar quemando incienso para que Dios reciba nuestras oraciones. ¿Qué se necesita ahora para que Dios reciba nuestras oraciones con un olor fragante y que Él diga, aquí estoy recibiendo las oraciones de todos los viernes de vida nueva en Cristo? ¡Ay, qué rico aroma! Pero ¿qué es lo que quiere para que esa oración llegue al trono de Dios? Santidad y obediencia. Santidad y obediencia. Porque imagínate, si tú vienes a oración y pides una petición, hermana, usted va a orar por esto y esto y esto y esto y esto, y bueno, pero ¿qué tal que el hermano o la hermana que está orando tiene resentimiento contra alguien y no puede perdonar, no se humilla? O que alguien anda en pecado. O que alguien sea mentiroso. O cualquier cosa, pero hay algo que en su vida que no ha dejado. Hay pecado. Y lo sabe bien. Que lo que está viviendo y haciendo es pecado y se le ha hablado y no entiende. Y viene a orar. Y su oración no llega ni al techo. Por eso es muy importante. Y qué bueno que Dios me está dando bastante luz para enseñarles a ustedes. ¿Qué representa todo esto? Aquí lo vemos ya en el Nuevo Testamento, que son las oraciones de los santos. Por eso, en el Salmo 141.2, nada más rápido, anótelos y si no lo encuentran, quédese ahí. Salmo 141.2. Dice así: suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿Cuál es el incienso? La especie, ¿no? El material que se le pone al incensario. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Ya en el versículo 1, para completarlo, dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate, escucha mi voz cuando te invocare. ¿Ven cómo la Biblia habla por sí sola y respalda lo que yo les estoy diciendo? ¿Qué representa el humo, el incensario? Escucha mi voz cuando te invocare, que suba mi oración. Porque si no, ni al techo sube. Y por eso no contesta Dios a veces. No obedeces. Se te ha hablado. Vuelvo a la carga. Llevamos ya casi 2 meses con esta serie. ¿Cuánto ha cambiado tu vida? ¿Has empezado a obedecer? ¿Has empezado a enderezar esos puntos donde Dios te ha hablado esto y esto y esto, el otro? ¿O sigue siendo el mismo? Y por eso, a veces Dios no contesta. Tanto que en Pedro hay otro ejemplo. Que tratemos a nuestras esposas como un brazo más frágil para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí está. Y es por eso que Moisés le decía, ok, regresamos a Números. Si ustedes piensan de que yo me he levantado nada más porque sí, tomen su incensario, pónganle incienso y mañana vamos a ver, como dicen, quién es quién. A quién Dios ha llamado. Versículo 18, Números 16. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso. Y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés
Ya Coré había hecho juntar contra ellos, miren, contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de la reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Miren, Coré quería avergonzar a Moisés, al líder, al pastor, y reunió toda la congregación. Se corrió el chisme. Miren, mañana va a haber un debate. Vengan por favor a ver todos este debate, a ver quién es el que está, quién va a poner a Dios de líder. Y van a demostrar, y van a ver que como Moisés, vamos a ver si Moisés, si Dios ha llamado a Moisés, si él lo ha puesto. Y si Dios dice que también entre nosotros, porque según ellos decían, en medio de ellos está Jehová, y no era cierto, porque si hubiera estado, hubieran entrado a la tierra de Canaán, pero ya no estaba Dios con ellos, los estaba castigando y por eso se habían quedado postrados en el desierto. ¿Cómo es que decidían que estaban jactarse que Jehová estaba con ellos y que ellos son santos? Coré reúne a toda la congregación, como cuando ahí, ahora está de moda que están ahí debatiendo entre predicadores o youtuberos y quieren tener la verdad y híjole. Pero bueno, como dice la Biblia, de seguro ya tienen su recompensa. Porque Dios no nos llamó a estarnos peleando entre nosotros. Siempre, de acuerdo a las guerras, el enemigo va a apuntar los cañones contra su enemigo, no contra su propio bando. Pero bueno, 20, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, se humillaron. Aquí es donde vemos la humildad, la mansedumbre de Moisés, tal y como el Señor Jesucristo. Se postraron y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte con toda la congregación? Miren, lo mismo que iba a pasar en Números 14. Al ver Jehová, Dios, que también la congregación se vino, Dios se airó con todos y dijo, no. O sea que estos también, al venir aquí a la puerta del tabernáculo, o sea que ellos están siendo cómplices. Tanto peca el que mata la vaca como el que jala la pata. ¿Por qué no se quedaron en sus tiendas? ¿Por qué cuando Coré llegó ahí, oigan, vengan y por acá vengan? No, Coré, nosotros no estamos contigo. Ve tú si quieres, nosotros nos quedamos aquí a orar y a interceder. Ah, no, ahí vinieron los chismosos, a ver qué iba a pasar. No. Y así lo vemos hoy en las redes. Ahí están los chismosos, contestando, y ahí contradiciéndose. Y ahí, Dios mío, dan vergüenza. Por eso habló el pastor Chuy, que lo vimos el viernes. Por eso él no se presta en el pastor Armando. Es más, ni ellos manejan redes. Subdelegan. Y no se van a prestar. Y no van a caer en esos juegos. Porque es darle pie al diablo para que se haga eso. Y seamos piedra de tropiezo ante el mundo. Y diga a la gente, ay, míralos, estos entre ellos solo se están atacando. ¿Y cómo es que dicen que son? Y el diablo, ja, échale, la vio, alabado, échale. Por eso ustedes nunca conteste ahí. Nunca se ponga a contestar. Mire, a veces dan ganas. Y no les vamos a hacer entender. Déjalo. Que hablen, que digan, que hablen, que hablen. Calladitos nos vemos más bonitos, dice un dicho. Y por eso, déjenlos. Pero miren, la humildad de Moisés. ¿Qué hubiera hecho Moisés? Ah, qué bueno. Dales, Jehová. Dales con tubo. Porque se están levantando contra mí. Mas, sin embargo, Moisés se postró e intercedió nuevamente. Dios de los espíritus de toda carne. O sea, Dios de toda la gente, de toda la humanidad. Vaya,
¿por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles apartados. Miren cómo contestaba Dios la oración de Moisés, la intercesión de Moisés. Y vamos a ver más abajo que ahí sí ya no pudo hacer nada Jehová por la intercesión de Moisés. Habla a la congregación, apártense de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Ok, Moisés, yo los iba a destruir, pero otra vez, Moisés, tu amor me gana. Ese amor por el pueblo, por la congregación de Israel. Porque a ti te amo y te voy a conceder el deseo. Diles que se aparten entonces. Que se aparten de esos tres, porque a esos tres voy a tratar con ellos ahorita. Entonces Moisés se levantó, fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. O sea, se apartaron de cerca de sus tiendas. Pónganle que aquí estaba la tienda de Coré, Datán y Abiram, y los demás por aquí, por allá, y háganse un lado, vénganse hasta acá. 28. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Ahorita van a saber, van a conocer. Si Dios me escogió a mí para liderarlos, que Dios hable, que sea Él. Yo no soy perfecto. ¿Sí? No somos perfectos los líderes, nos cometemos errores a veces, nos equivocamos. Pero si Dios nos ha llamado, nos va a hablar y nos va a enderezar. Si como mueren todos los hombres murieren esto, ¿cómo morirían todos los hombres? De viejo. Llegar a los 100 años, 80, 90, 100. O sea, Moisés, mire, si ellos no pasa nada ahorita y llegan a morir de viejos cuando le llegue, como cualquiera de nosotros, ok, van a conocer, si estos mueren, vamos a ponerle así, si estos hombres murieren ya de viejos, de ancianos, cuando les toque lo natural, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todos los que tenían descendieron vivos al Seol. El Seol es donde descendían los muertos, el centro de la tierra. Y vemos que allá en el Seol estaba dividido el seno de Abraham, el paraíso, y en la otra parte era donde estaban los condenados. Cuando muere Jesús, baja al centro de la tierra, se lleva a todos los que estaban del lado del seno de Abraham o del lado del paraíso, donde estaba el paraíso, se los lleva al cielo y ahora se quedan nada más ahí los condenados. Y ahora la palabra Seol es la transliteración al Nuevo Testamento en el griego del hebreo que es Seol y en el Nuevo Testamento que es Hades, y Hades significa infierno. Entonces estos hombres de Coré, Abitán y todos descendieron vivos al infierno cuando se abre la tierra, y esto es literal, no es espiritual ni simbólico, esto fue literal. Descendieron vivos al Seol y se los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra
vamos, huyamos, no sea que también a nosotros nos vaya a tragar. Y salieron huyendo. Es la muerte de los rebeldes. Así termina. Rápidamente vamos a ver que conforme fue la historia, caminando la historia, dice en segunda de Samuel, miren, vamos a ver el ejemplo. Segunda de Samuel, capítulo 15, vaya ahí rápido, segunda de Samuel, capítulo 15, del 1 al 16. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y de caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Absalón era hijo del rey David. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Vamos a decirle, ¿quién me pusiera por rey? Para que viniesen a mí todos los que tienen pleito, negocio, que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que vienen al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón para pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ven paz, y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de trompetas, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Aquí Absalón, igual que Coré, se jala 250 hombres, Coré, pero aquí dice 200. Ok, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va detrás de Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y era la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos para que todo nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Vemos el pinochetazo, como dicen, de Absalón. Quería usurpar el trono. La gente venía en camino, él se salía antes y les hablaba. ¿Y qué? ¿No te escucha el rey? ¿Qué me pusiera a mí por pastor? ¿Qué no te ha aconsejado el pastor? ¿Y por qué? Si quieres yo te puedo dar un consejo. ¿Por qué no nos vemos mañana? ¿Por qué no nos reunimos mañana en tu casa? Hacemos una reunión, etcétera, etcétera. Mira, no le digas nada al pastor, que no se entere, y nos reunimos, etcétera, etcétera. Y ahí te compartimos la palabra, y etcétera, etcétera, y te damos un consejo. Chévere. No hay problema. Pero no se puede hacer a espaldas del líder o del pastor. Tú no puedes en tu oficina o en tu trabajo estar reuniendo gente y véngase por acá. Y míreme, ya supieron que el jefe, y ya viste que el jefe, y ya viste que jamás. ¿Y por qué? Lo mismo que Absalón, le pasó lo mismo que quería Coré. Coré quería el liderazgo, quería el sacerdocio. Absalón quería el trono. ¿Qué no se supone que de acuerdo a la línea, aquí en la Biblia vemos de que los hijos de David, y lo vimos, que les iba a tocar el reinado conforme
iba viniendo la historia, que eran los hijos, había dicho que eran los hijos que iban del rey David, que iban a ir quedando en el trono, y así por toda la historia, de toda la línea del rey David, de los descendencias del rey David, hasta el Mesías, que él iba a quedar en el trono de su padre, dice, de David. O sea que de la línea de David, todo su reino, hasta el Mesías iba a ser el último rey que iba a reinar sobre el trono de David. ¿Lo han leído? ¿Y eso se va a llevar a cabo en el reino milenial? ¿Por qué Absalón entonces no esperó su tiempo? Porque todo lo queremos rápido. Queremos ya, yo quiero que mi negocio crezca ya. Lo dije la semana pasada. Si te da el crecimiento, si etcétera, al rato no vas a poder tener tiempo de venir. Ya no vas a poder venir. Un día, lo escuché con el pastor pastor Chun. Estaba un hermano diciendo, pastor, ore por mí para que Dios me bendiga mi negocio, etcétera, etcétera. Por favor, se lo pido. Por ahí lo van a escuchar un día con el pastor Chun. Y por favor, oren por mí. Ok, vamos a orar por ti. Y estuvieron orando esa petición y ok. Llegó el tiempo que Dios le contestó. Y claro, el negocio empezó a crecer de este hermano. Y a crecer, que al rato ya no se aparecía. Ya no se aparecía y ya no se aparecía. Y de repente agarraba, pastor, no voy a poder ir hoy. Tengo mucho trabajo, me está bendiciendo mucho el Señor. Fíjense que ya no puedo ir, pastor, no he podido ir, ya tiene 2 meses, porque la verdad me está bendiciendo mucho Dios y ya no puedo ir. Entonces el pastor le agarra y le contesta, bueno, pues ahora vamos a orar para que Dios te lo quite. Porque si sigues así, te vas a perder. ¿De qué le sirve al mundo? ¿De qué le sirve al hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Ok? Si nada más que a veces con lo poquito nos afanamos y ponemos pretextos, que no puedo ir por esto, no puedo ir por esto, que mañana, que no, por una cosa sencilla, por estar afanados a la casa, lo que sea, pero siempre estamos poniendo pretextos. Ahora, ¿cuánto más si Dios nos diera dinero? Es por eso que Dios trabaja a plazo largo. El diablo trabaja a plazo corto. Pero Dios trabaja a plazo largo, años. Lo vemos en muchos negocios. Una taquería muy famosa aquí de tacos comenzó en una galerita allá en la 16 Poniente. Yo pasaba ahí y así comenzó. Una olla pozol, unos trastecitos muy ricos y se fue extendiendo. Hoy en día tiene varias sucursales. Pero llevó años. Y así es Dios. Ahora, Dios, conforme nuestra madurez, va dando, ¿ok? Para que no te pierdas. Y cuando vea que ya eres maduro, que no te vas a perder, ¡fum! Ahí va la bendición grande. Es por eso que lo hemos visto, lo hemos escuchado, que el pastor Chuy y el pastor Armando se la rajaron y trabajaron años para que hoy puedan disfrutar de las bendiciones. ¿Y quién se lo pone? ¿Y quién le va a decir? Lo escuchamos el viernes, su testimonio, el pastor Chuy. ¿Así nosotros? Y vamos a ver cómo terminó este rebelde de Absalón. Segunda de Samuel 18, ahí en el capítulo 18, en Primera de Reyes, Primera de Reyes, ahora vamos a Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Sí estoy mal, perdón. Es ahí, Segunda de Samuel 18, regresamos a Samuel, ahí donde estábamos en el 15, vayamos al capítulo 18, en Segunda de Samuel, capítulo 18, versículos 12 al 18. 12 al 18. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaran 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Aquí está hablando contra el hijo del rey, quien es Absalón, que era el hijo del rey David.
Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itaí diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Había dado la orden el rey David que ninguno mate a Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde. Y si tú mismo estarías en contra. Al rey nada se le esconde. Igual al rey Jesús, nada le podemos esconder. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. O sea, no voy a perder mi tiempo ya contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle, lo remataron. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. Vemos, miren, Absalón ya había matado a su hermano. Mató a un hermano, el que violó a Tamar. A ver si me recuerda a alguien cómo se llamaba el hombre, el hermano de Absalón. Miren, para esto, miren, pobre rey David. Tenía un hombre violador que había abusado de una hermana, de Tamar. Y Absalón mató a ese hermano que violó a su otra hermana. Tenía un violador, un asesino y también tenía un enemigo que quería. Amnón se llama el otro hermano de Absalón, Amnón. Amnón violó a Tamar. Absalón mató a Amnón por lo que había hecho. Imagínense, pobre padre. Un violador, un asesino que mató a su propio hermano. Y otra vez, un enemigo que quería usurparle el trono. Por eso es que aún así, sabiendo el rey David que tenía contrincante su propio hijo, le dijo, no hagan daño a ese muchacho. Pues quién padre, ¿verdad? Por más que se porte mal, no le va a desear la muerte al hijo. Lo va a disciplinar y etcétera. Lo va a echar de la casa y que se vaya, pero no le vamos a desear la muerte. Pero aquí los hombres de guerra del rey David, pues ya estaban muy airados, ya estaban ya cansados de lo que estaba haciendo Absalón. Por eso este hombre dijo, no, ya, yo no voy a perder mi tiempo aquí de una vez. Y vemos que Dios lo permitió. Porque quién sabe qué hubiera pasado si Absalón siguiera vivo. Bueno, vemos que ahí en Reyes, ahora sí, Primera de Reyes 1:5, Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5, dice así, es Adonías, igual otro que quería usurpar el trono. Adonías, hijo de Agit, se rebeló. Aquí está, rebelde. ¿Quién? Adonías. Yo reinaré. Y se hizo de carro, de gente, de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, había nacido después de Absalón, ¿ok? Otro hijo de el rey David. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Tenía sus secuaces también. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simeel, rey y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Ya estaba causando división, igual que Absalón. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos, junto a la peña de Soelet, el cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David, nuestro señor? O sea, ya te están quitando el trono, te están usurpando el trono. Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra el rey David y dile, rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí? Y si él se sentara en mi trono, ¿por qué pues reina Adonías?
Ok, ahí está lo que yo les dije hace rato, que era la descendencia del rey David que tenía que quedar en el trono. Pero Adonías también se estaba adelantando porque le correspondía a Salomón. Pero Adonías quería ya usurpar el liderazgo, pues, el trono. Y estando tú hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey y el rey era muy viejo y Abisag, sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, te juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí que ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Bueno, lo demás lo puede leer en su casa. Vemos esta rebelión de Adonías, hijo de David, ¿ok? Y vemos que siempre por toda la historia, el ser humano ha querido el liderazgo, ha querido ser líder, llegar a liderar, pero no esperan el tiempo de Dios. Y es ahora sí regresamos a Números otra vez y vemos de que en la congregación así ha pasado también. Les voy a contar una anécdota que es verídico, lo van a escuchar por ahí un día. Yo cuando le digo, lo van a escuchar por un día porque yo he escuchado muchas, a veces no me acuerdo. Para que vean que esto sí sucede. El pastor Armando, cuando comenzó su ministerio, ya había levantado una congregación más o menos, un poco grande, y nombró pastores. Pues claro, ya no podía él solo. Y de repente se levanta un pastor que quería usurpar el puesto del pastor Armando. Y empezó a hacer lo mismo que Absalón. Empezó a dividir la iglesia. Tanto que van y le dicen al pastor, llega y esto, y hablan con él y no. ¿Qué hizo? Se agarró un grupo de hermanos y dijo, vámonos y miren, yo voy a poner una iglesia y ya sálganse de ahí y vénganse conmigo. Y como los 250 hombres también que siguieron a Coré. Igual. Sí, dice, lo siguieron. ¿Ok? Pastor Armando lo ha contado 2 veces, en 2 prédicas diferentes, ¿ok? La cosa es de que le dolió en su corazón, que cómo es posible que alguien de confianza le hubiera hecho eso, que depositaron su confianza. Ok, y eso pasa, a veces vamos a poner a delegar gente y nos va a fallar. Ok. Depositaron la confianza y pues se entristeció, le dolió en su corazón, cómo es posible pero hizo como Moisés, no hay problema, déjalos. Y se llevó un grupo de gente. Y lo mismo, no pasó un año para que se enfermara y murió ese pastor. Literal. Muerte de los rebeldes. No era el tiempo. No es así. Y vamos a continuar. Mire, ahorita me está dando bastante luz Dios. Vamos a continuar cómo debe de llegar a ser. Cómo se llega a ese punto de liderazgo, de pastor. ¿No? Yo quiero en mi corazón que aquí se levante otro pastor, no sé, conforme vayamos creciendo, ¿verdad? Vemos entonces que así sucede. Y en muchas iglesias siempre va a haber los que causan división. Y en el libro de Romanos, Pablo nos advierte de que tengamos cuidado con esos que causan división. Romanos 16, 17. Dice así, Romanos 16, 17 y 18. Romanos 16, 17. Mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, aquí está, y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.
aquí está, Pablo dice que tengamos cuidado de los que causan división. Es por eso de que ahorita los futuros líderes de acá están en observación, todos están en observación. Como dicen, yo nada más estoy aquí observando cómo van caminando, cómo obedecen. Yo me doy cuenta quiénes obedecen, quiénes no, ¿verdad? Yo cuando digo, mandan en el grupo, paso, sin que veo que unos rápidos a los 2, 3 minutos, 5 minutos ya compartieron, ya obedecieron, etcétera, etcétera. Otros no, otros hasta que se les pegue la gana, ok, pero ahí yo estoy observando y ahí yo me doy cuenta. ¿Quiénes están conmigo? Y a esos son los que voy a llamar. Y ahí, a su tiempo. Porque si ahorita yo pongo a alguien aquí que como copastor, se va a envanecer. Son años. Se lleva tiempo. Por eso dice Timoteo, no ponga ni un nófito, para que no se envanezca y no caiga en la condenación del diablo. Ok. Vemos entonces que Dios, en número 16, ahí donde estábamos, al decir las palabras de Moisés, que si Dios, que sea el juez, el que dé el veredicto, y ahí fue, si a mí no me ha llamado, entonces que lo demuestre Dios, que sea el juez, pero si no, que se los trague la tierra. Y sucedió literal, y descendieron vivos al Seol. El pecado de murmuración y rebeldía tiene sus consecuencias muy graves hoy en día. La palabra murmuración en el griego es chisme. No se tienes que prestar a murmurar porque el chisme sube como una espuma. Tú le dices algo acá y mira que fíjate. Y viene y el que lo recibió se lo cuenta a otro y fíjate, y ya se va creciendo. Y va creciendo. O sea, al final llega a terminar no como era, sino que lo que recibió le aumentó y ese le aumentó y esto le aumentó y va creciendo y va contaminando. Tengamos cuidado con eso. Por eso les dije hace rato, cuando alguien no está de acuerdo y que no, bueno, una de dos, o no es nacido de nuevo, o hay un estorbo en su vida, tiene un chamuco que no lo está dejando liberarse, abrirse su mente para que sea revelada la palabra, ¿ok? Porque los que tienen el Espíritu Santo y tienen discernimiento, han nacido de nuevo, están de acuerdo en lo que se les está enseñando. Nunca hemos torcido la palabra, ni hemos sacado de contexto, ni hemos tratado de manipular los versículos. Jamás. Y que Dios me guarde y nos guarde a todos los pastores. Y por eso, cuando prendieron el incienso, ok, traigan cada uno su incensario, 250 incensarios, y pónganle incenso. Y como vimos que el incienso representa la oración grata, fragante que Dios recibe, si Jehová recibía ese humo como una oración, respondiéndole a ellos su petición de que ellos también tenían el derecho de ser líderes, Dios les iba a responder positivamente. Pero como no fue así, se los tragó el Seol, se los tragó la tierra. Y ahí vimos que Dios había demostrado que en verdad Él había puesto a Moisés. Pero sigamos leyendo para terminar este pasaje porque vamos a ver otro grupo. Cuando en el versículo 22, en el versículo 22 del número 16, Moisés intercede y les dice, mire, Dios, ¿por qué vas a matar a todos si solo un hombre el que pecó? Ok, Moisés, está bien. Habla a la congregación y diles, apartados de alrededor de tienda de Coré. Datán y Abiram,
25. Entonces Moisés se levantó, fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y habló a la congregación diciendo: apártense de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa para que no perezcáis en todos sus pecados. Ok. 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré y Datán y Abirán en derredor, y Datán y Abirán y se salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés en esto: conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres ya de viejos, vamos a ponerlo así, o si ellos al ser visitados, si alguien la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra se abriere su boca, la tragaré con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol. Entonces conoceráis que estos hombres irritaron a Jehová. Irritaron ya, habían rebalsado la paciencia de Dios. Y aconteció cuando cesó de él hablar estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todos lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Coré y sus seguidores ni entraron a la tierra prometida, y se fueron al infierno por rebeldes, por incrédulos. 35. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Aparte de que se tragó a estos hombres la tierra, salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 seguidores que ofrecían incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de medio del incienso y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de todos estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con los quemados había ofrecido, y los batieron para cubrir el altar. En recuerdo para los hijos de Israel, que ningún extraño que no sea de las descendencias de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según lo que se dijo Jehová por medio de Moisés. Miren, vemos de que aquí los incensarios los fundieron, ¿verdad? Los hicieron láminas, cubrieron el altar, para que cuando ellos miraran eso, los demás les recordara que ahí estaban las láminas, y que aguas, con Dios no se juega. Para que quede como ejemplo, para que cuando vieran, ay, ya viste, ahí están todavía las láminas de aquellos que se rebelaron. No, Dios nos guarda también a nosotros. No. Ok, pero miren, ¿cómo es el ser humano? Vuelvo a repetir, ¿cómo somos? Porque pues nos incluimos que a veces somos necios, ¿no? El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés otra vez. ¿Qué no acababan de ver un juicio de Dios? ¿Por qué no se quedaron quietos, tranquilos y ya, bueno, ok, ya Dios juzgó, ok, mejor nos compongamos, mejor nos mantengamos quietos? Pero no. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel, toda dice, murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¿Cómo que vosotros? ¿Quién fue? ¿No fue Dios? ¿Y por qué culpaban a Moisés? Nada más la traían, como dicen, ya lo traían de encargo. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí que la nube de cubierto apareció, y apareció la gloria de Jehová. Aguas, porque ahí viene el jefe. Que si no, Dios siempre va a respaldar a sus elegidos. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartados de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Imaginen otra vez. Viene Jehová y habla: apártense. Ya es el colmo. Pero Señor, imagínense esta intercesión otra vez. Pero Señor, no, Moisés, ahora sí no te voy a escuchar.
Ya, basta ya. Pero Señor, Moisés, y Señor, y mira que no sé qué. Hazte un lado, Moisés, ahí te voy. Se los va a cargar el payaso. Así de airado, porque estaba enojado Dios. En estas palabras, ¿verdad? Apartados de medio de esta congregación, los consumiré en un momento, y ellos se postraron otra vez en humildad sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario otra vez, aquí manda Moisés, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pone el incienso, y ve pronto la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Ahora sí está enojado Dios. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y puso el incienso e hizo expiación por el pueblo. Empezó una mortandad y empezó a morir mucha gente. Pero miren, aquel hombre que vino hace 2000 años, que lo atacaron, lo escupieron, lo maltrataron, fue el que intercedía, el que intercedió, el que sigue intercediendo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. Así como a Jesús lo atacaron, lo juzgaron, así la persona de Aarón y Moisés y los líderes, los sacerdotes, ellos, Moisés agarró y dijo, ve y ponle fuego y incienso, porque eso era para que Jehová pudiera, por decir así, recibir esa oración con olor fragante de Moisés y aceptara. Miren, y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. ¿Y qué es lo que no lo hizo? ¿Y qué es lo que no hizo el Señor Jesús por nosotros? No fue el que Él se puso para interceder por nosotros y que nosotros nos arrepintiéramos de nuestros pecados, porque íbamos derechito a la muerte, al Seol, cuando nos llegara la muerte. ¿Y por qué nos rebelamos entonces? ¿Por qué no obedecemos? Cuando se da una orden pastoral, es a Dios que nos estamos sometiendo. Porque si yo he entendido que Dios ha puesto un pastor, lo vemos en Juan 10, ahí está. Tengo otras ovejas que no son de este redil, pero siempre habrá otras ovejas y siempre habrá un pastor. Entonces, ¿por qué no obedezco? ¿Por qué no acato las reglas? Estemos compartiendo. Es una forma de evangelizar. ¿No usas Facebook? Ok, usa tu estado de WhatsApp. Ahora, si usas Facebook y nada más lo usas para estar miroteando y chismeando, entonces, y no te gusta compartir, y no quieres, eres un rebelde. Y tarde o temprano, Dios te lo va a demandar. No evangelizas, no le hablas a nadie, no tienes. Entonces, ¿qué está pasando contigo? No, porque el pastor quiere que a la fuerza te... Ok, ¿yo soy el que mando que dar testimonio? ¿Qué no es Jesús el que nos dijo, y me serán testigos? Hechos 1:8. ¿O es el hombre? ¿Quién? Entonces, ¿por qué sois rebeldes? Las órdenes, lo vemos aquí, no se discuten, se obedece. La Biblia se obedece. Al ponerse en medio entre los muertos y los vivos, Dios detuvo el juicio. Y cesó la mortandad, versículo 48. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700. ¡Guau! Mecha. Sin los muertos por la rebelión de Coré,
Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Los únicos que se salvaron de esta rebelión fueron los hijos de Coré. Versículo número 26:11. Anótelo nada más porque terminamos. Mas los hijos de Coré no murieron. No murieron. Dios en su misericordia, los niños, los hijos, no tenían por qué pagar las consecuencias a veces de los padres. Aunque también vimos más atrás en Números 14 que los hijos se quedaron también en el desierto porque la segunda generación iba a entrar a la tierra. Miren, hasta vemos que esa es otra enseñanza que lo voy a dar más adelante. Que por nuestras rebeliones pasamos a traer a nuestros hijos. Pero esa es otra enseñanza. Pero vemos que solo los hijos no murieron, 14,700. Vemos hoy en la historia que ya no se ven esas cantidades como lo vemos en la Biblia. Porque Dios no deja nada encubierto. Siempre Dios ha sacado a la luz todo, los pecados de hasta de los mejores hombres. Los ha sacado a la luz. Porque Dios quiere que el ser humano conozca los errores para que no los cometamos nosotros también. Mire, nada más leo Isaías 1:28. Anótelo para que no se pierda y escuche con atención. Isaías 1:28. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Los que abandonan, los que se alejan, los que conocieron, vinieron, se congregaron y al rato se van, se apartan, vuelven al mundo, a la borrachera, al adulterio, la fornicación, a las tranzas, serán quebrantados. Tito 3:3, anótelo. Tito, Nuevo Testamento. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. Éramos. Entonces, ¿por qué algunos siguen siendo? Éramos en otro tiempo, dice Tito, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Le leo el lenguaje sencillo. Dice así. Antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos. Para divertirnos hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba y nosotros también los odiábamos a los demás. Por ser pecadores y no tener el Espíritu de Dios. Vemos en la Biblia las lecciones, los juicios de Dios, para que esto no nos pase a nosotros. Si ustedes disciernen si Dios me ha llamado o no, el tiempo lo va a decir. El tiempo. ¿Cómo? Mientras permanezcamos enseñando la verdad. El pastor Chuy dijo, hay que enseñarles la verdad, la verdad, la verdad. Y eso los hará libres. Mientras nosotros permanezcamos, mientras el pastor siga enseñando las verdades, aunque no nos guste, aunque no entendamos, ¿ok? Más vale que obedezcamos las órdenes que se dan a veces, porque el pastor sabe por qué las da. No es que porque aquí mis chicharrones truenan. No, Señor. Aquí tratamos de buscar el alimento. Yo siempre pensando, pidiéndole a Dios qué es lo que queremos. Hasta para los viernes, ¿qué vamos a ver? Siempre, sí o no, les hemos tratado de dar el mejor alimento. Ustedes son testigos. Por lo tanto, al que más se le da, más se le pedirá.
No seamos rebeldes. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque, oh Señor, vemos en tu palabra que están postradas todo lo que quedó escrito para ejemplo, para nosotros, para que no murmuremos, para que no te tentemos y no quedemos postrados en este desierto, que estamos de paso. Porque, Señor, queremos que este 2025 entremos a la tierra de Canaán, al reposo que tú nos prometes, al descanso. Muchas gracias, Padre, porque es tu palabra la que nos habla y claramente vemos los ejemplos para que no los cometamos nosotros. El que me ama guarda mis mandamientos. Someteos unos a otros. Obedeced al pastor, porque él entregará cuenta de sus almas. Señor, guárdanos también como líderes, como pastores, a obedecer tu palabra, a enseñar las verdades, porque te vamos a entregar cuenta. Un día, cada uno de nosotros los pastores, te vamos a entregar cuenta de cada uno de las ovejas. Padre, guárdanos. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes. Que no nos enseñoremos, porque tú eres el pastor de ellos. Nosotros somos encargados nada más de esta grey. Y te pido por ellos, Padre, que los ayudes a ser obedientes. De toda esta serie que hemos traído, Señor, que haya un cambio en sus vidas. Para mañana pensar diferente. Porque tú los quieres introducir a Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Para que ya no sigamos ahí, careciendo de cosas que tú nos puedes dar. Sabemos que Canaán es un descanso temporal, que hay luchas, hay guerras, pero hay descansos. Y que el descanso temporal eterno será el cielo. Ahí solamente en el cielo o en la otra vida habrá descanso eterno. Mientras tanto, en esta vida entraremos al reposo, donde tendremos paz, tranquilidad, armonía. Pero habrá luchas, habrá batallas que conquistar. Nos falta Jericó, la ciudad más grande, la primera que tiene que caer. Y cuando venzamos Jericó, estamos dentro. Señor, te pedimos que nos guardes, que nos bendigas, que bendigas a tu pueblo. Yo bendigo esta congregación, Señor. Que tu palabra no regrese a ti vacía. Y gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.